y pongan sus afectos en las cosas terrenales. Denle mucho éxito en sus negocios. Denle más dinero para que busquen más. Debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios tengan medios para que usen contra nosotros. Mantened el dinero en nuestras propias filas. Cuanto más dinero hagan, que gasten más en las cosas de esta vida. Cuanto más dinero se obtengan, si lo entregan a la causa de Dios, nos causarán demasiado daño. Y nos van a arrebatar de nuestro reino a muchos súbditos. Haced que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo, por la difusión de las verdades que nosotros odiamos. Y si gastan el dinero en las cosas de este mundo, no necesitaremos temer de su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente la tendremos como presa y quedará separada del pueblo de Dios. Comiencen con los que tienen dinero en la iglesia. Terrible este diablo. Pero miren cómo sigue, eso es solo el comienzo. También van a usar carnadas en la iglesia, dice el diablo. ¿Qué van a usar? Cebo, carnadas, escuchen. Es satánico esto, por eso necesitamos abrir los ojos. Por medio de los que tienen apariencia de piedad, pero no conocen la eficacia de ella, podemos ganar a muchos que de otra manera nos harían bastante daño. Los que aman los deleites más que a Dios serán nuestros colaboradores más eficaces. Los que pertenecen a esta clase de gente, especialmente si son capaces e inteligentes, servirán de cebo, de carnada, para atraer a otros a nuestras trampas. Muchos no tendrán temor de su influencia, puesto que profesan la misma fe, son hermanos de ellos, se sientan con ellos en la iglesia, no sospecharán de ellos. De esa manera los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos que lo que una vez fueron. Tenemos que usarlos como carnada para que rebajen las normas, para que se asemejen al mundo y así puedan ejercer influencia sobre los mundanos. Vamos a usar este método. Hagámosles creer que si se asemejan al mundo van a ganar más almas y van a atraer a los mundanos. Si traen el mundo a la iglesia y si rebajan las normas, hagámosles creer que de esa manera van a traer más almas, pero lo que van a traer van a ser a más mundanos a la iglesia. Oigan el plan del diablo, hermanos, que rebajen las normas. Porque si no usamos esta música no podemos atraer, así que vamos a usar la música que a la gente le gusta. Y el diablo dice, sí, que bajen las normas, porque van a traer más gente, pero lo que van a traer son mundanos a la iglesia. Entonces se llena más de mundanos la iglesia. Ese es nuestro plan. Hermanos, me hace temblar esto, porque lo más triste es que esto es exactamente lo que estamos viendo hoy en día en la iglesia. Entonces parece que el diablo ha tenido mucho éxito con su plan. ¿Quieren que le siga leyendo? Terrible lo que el diablo tenía planeado hacer y lo está haciendo. Miren. Creerán
que si rebajan las normas y se asemejan al mundo, podrán ejercer más influencia sobre los mundanos y atraerlos. Así se separarán de Cristo y entonces no tendrán fuerzas para resistir nuestro poder, y antes de mucho estarán dispuestos a ridiculizar el celo y la devoción que tenían antes. Esos hermanos celosos que defendían, poquito a poco van rebajando las normas y luego dicen: ay, ya yo no soy tan fanático como era antes. Y hasta se van a burlar de cómo eran antes, cuando eran verdaderos hijos de Dios. ¡Qué terrible! Hasta que demos el golpe decisivo a través de la ley dominical, ese es el golpe final, para hacer caer a la mayoría de los adventistas. Antes que demos el golpe decisivo, deben ser incansables nuestros esfuerzos contra los observadores de los mandamientos. Debemos estar presentes en todas sus reuniones. El diablo y los ángeles van a las reuniones de la iglesia, hermanos. El diablo los mandó a los ángeles que no se pierdan un solo culto de donde están los que guardan los mandamientos de Dios. Debemos estar presentes en todas sus reuniones. Nuestra causa sufrirá bastante, especialmente en las grandes reuniones de evangelismo. Debemos ejercer mucha vigilancia y emplear todas nuestras artes seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad y sean impresionadas por ella. Usaremos a aquellos dentro de la iglesia para que ataquen la predicación del evangelio. ¡Wow! No debemos permitir que las almas escuchen la verdad. Hay que ponerles tropiezos a la predicación del evangelio. Tendré en la iglesia como agentes míos, agentes del diablo dentro de la iglesia, a hombres que sostengan falsas doctrinas, mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. También meteré en la iglesia incrédulos que manifestarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Déjenme detenerme por un momentito aquí. Gente que levante dudas sobre los mensajes de amonestación que Dios manda a la iglesia. Escuchen esto. Eventos de los últimos días, página 181. El último engaño de Satanás contra la iglesia adventista se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente de diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero del espíritu de profecía. ¿Qué es lo que va a hacer el diablo? Perturbar la fe del pueblo adventista en el testimonio verdadero del espíritu de profecía. Miren lo que dice. Mensajes Selectos, tomo 1, página 55. Se encenderá un odio satánico contra los libritos rojos, contra los testimonios. ¿Un odio qué? Satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias adventistas
en los testimonios del Espíritu de Dios. Y por esta razón, porque el diablo quiere que no leamos los testimonios, porque Satanás no puede disponer de una senda tan fácil para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se estudian y se obedecen las amonestaciones y los reproches del Espíritu de Dios. El diablo odia los testimonios porque lo desenmascaran. Con razón que él no quiere que el pueblo adventista lea los testimonios. ¿Por qué? Imagínense. Porque el Señor le mostró a la mensajera del Señor lo que el diablo tiene planeado para hacer. Y entonces el diablo ya no puede engañar tan fácil porque ya estamos alerta de antemano. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás y que caen en el zarandeo, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidas en los testimonios del Espíritu de Dios. Hermanos, los que se pierdan, los que caigan en el zarandeo, lo primero que van a abandonar es la fe ¿en qué? En los testimonios. El tiempo ha transcurrido, yo tengo que terminar ya porque viene la próxima reunión. Cómo yo quisiera contarles lo que está pasando, hermanos. Quizás ustedes, porque están aquí lejos en el Puno, no saben lo que está pasando en otros lugares, pero se ha despertado un odio contra los libros del espíritu de profecía. Muchos pastores adventistas ya no creen y hablan mal de los testimonios. Tengan mucho cuidado si ustedes ven un pastor adventista que no sube al púlpito con la Biblia y con los testimonios, tengan cuidado. Si nomás va con la Biblia y no lleva los libritos rojos, cuídense. Porque el Señor dice a la ley, ¿cómo dice? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. El diablo sabe que no puede engañar al pueblo adventista si nosotros leemos la Biblia y leemos los testimonios. Por eso los odia tanto. Hermanos, al buen entendedor, pocas palabras. El plan de Satanás es debilitar la fe, página 182 de Eventos. El plan de Satanás es debilitar la fe del pueblo en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de la posición adventista. Y después siguen las dudas sobre las sagradas escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y se renuncia de los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañadores no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Hermano, esta enfermedad no tiene cura. Se torna incurable y termina en la destrucción. Si tú comienzas dudando de los testimonios y sigues dudando de los pilares de la fe adventista, terminarás dudando aún de la Biblia, de Cristo y finalmente la destrucción final. Hemos visto dos de las causas de los testimonios y leo la última cita que era con la que comencé, pero no la terminé de leer. En Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 61.
pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y a expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que va a causar el zarandeo? Que el Señor manda el testimonio a la iglesia de la Odisea, pero algunos se rebelan contra él, no lo quieren aceptar, se levantan contra el testimonio directo y eso es lo que va a causar el zarandeo. El testimonio del testigo no ha sido escuchado, sino a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tiene en poca estima cuando no se lo descarta por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento y todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Yo quiero estar entre aquellos que acepten la amonestación del Señor y no los que se levanten contra ella y la resistan. Hemos visto dos causas del zarandeo. La última, que es la más severa, la ley dominical, cuando se desaten los vientos. Hemos visto también el testimonio directo. Y tenía mucho que decirles de eso. La hermana White dice que los sermones suavecitos no son los que el pueblo necesita ahora. Necesita sermones que los sacudan, que les hagan ver su verdadera condición. Lo leímos hace un momento aquí, que el Señor ha levantado sus ministros para que den directo el testimonio, aunque se levante la gente contra Él. Pero si nosotros no somos fieles, el Señor nos va a vomitar de su boca, comenzando por los ministros y siguiendo por los laicos. Dos causas. El testimonio directo del testigo fiel, y ni siquiera he entrado a explicar la receta, los 3 ingredientes de la receta. Quizás esta semana, por las mañanas, que vamos a tener reuniones de 6:30, 7:30 con los miembros de la iglesia, ahí vamos a dar la receta de Jesús para la Odisea. Y en realidad cubrimos parte de la primera razón del zarandeo. La primera razón es la mundanalidad, el pecado dentro de la iglesia, que nos habituamos al mundo hasta que nos va a parecer más fácil seguir las costumbres del mundo. Y el Señor dice,